Este lunes y martes, más de 280.000 postulantes van a rendir la PSU en el país. En ese contexto queremos profundizar sobre este tema, en la proyección de las carreras, en los posibles cambios en el sistema. De eso y mucho más vamos a conversar con el rector de la USACH y también vicepresidente del CRUCH, Juan Manuel Solesi. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias, rector, a ustedes por la invitación. Lo vimos ahí hace poco, durante la tarde más bien, en esta tradicional, podríamos decir, revisión que uno hace de la sala que le va a tocar, donde va a rendir la prueba de selección universitaria, y haciendo alusión en un punto que es interesante, en ciertos cambios que van a haber. ¿Cuáles son los cambios que destacan en este proceso? Sí, estuve en el proceso de reconocimiento de sala en el Colegio Mariano Egaña de Peñalolén, digamos. O sea, había bastante entusiasmo por hacer este reconocimiento. Bueno, yo diría que los jóvenes deberían mañana enfrentarse a una situación levemente diferente a la cual se podrían haber enfrentado los anteriores, sí, si alguien está repitiendo la prueba, en razón de que por primera vez en la PSU o prueba de aptitud académica no se van a descontar las preguntas malas, o sea, cada 4 malas no se va a descontar una buena. O sea, el alumno podrá va a disminuir su estrés durante la prueba, claro, ya que no tiene que definir si la omite o no la omite, digamos, sino que puede dejarla sin ningún problema, digamos. O puede hacerla y equivocarse y tampoco tener ningún impacto, digamos. Se le van a contar solo las preguntas buenas y esas preguntas buenas van a ser traducidas a un puntaje. Rector, uno siempre pensaba que eso hubiese sido un poco la lógica cuando uno rendía la prueba. ¿Por qué a uno le van a descontar una buena luego de una cierta cantidad de malas? ¿Qué pasó ahí en esa reflexión para llegar a este acuerdo, que era algo, yo creo, anhelado por muchos en algún momento? Yo diría que no es la lógica. ¿No? No es la lógica. La lógica de las pruebas de selección es que precisamente se descuente por cada 4 preguntas malas o una cantidad de preguntas malas, una pregunta buena. ¿Ya? Lo hacen los sistemas americanos. Hay uno que recién cambió, el ACT cambió recién, y el SAT va a cambiar el año 2016. Hasta el 2016 el SAT, que es el principal selector de las universidades americanas, va recién a no descontar las preguntas malas por 4 preguntas malas por una buena por cada 4 malas. Entonces, no es tan lógico. En los sistemas se usan ambos mecanismos. Nosotros pensamos que era una buena decisión, fue una recomendación de la empresa Pearson, que vino a hacerle una evaluación a la PSU, y nosotros la hemos adoptado como tal y vamos a ver cuál es el resultado que tenemos este año. Pero la segunda innovación importante este año es que por primera vez también se aplica el currículum nuevo. O sea, en 2009 hubo un decreto de cambio de currículum de enseñanza media. En 2009 partió el primero medio, el segundo medio después, el tercero medio, el cuarto medio, y ahora por primera vez se le va a aplicar, porque ya cumplieron todos los años, digamos, un currículum, o sea, preguntas que responden a un currículum que es distinto. Claro, yo le preguntaba el tema de si estos cambios de no descontar una buena luego de 4 malas era un poco lo lógico cuando antes se hacía el descuento, pero tal vez lo que buscaba era la no improvisación, tal vez, o que no se incurriera mucho en el tema del azar y tratar de responder lo máximo posible para ver si en una de esas uno le apuntaba alguna buena. ¿Qué va a pasar con esos temores que hay ahora y también con la posibilidad que haya muchísimos aumentos en el caso de los puntajes máximos? Nosotros esperamos que haya un aumento de puntajes nacionales por este concepto, pero también dentro de una distribución normal, digamos. No va a ser una cosa que nos va a poner en una situación yo diría compleja. Va a haber aumento, van a mejorar algunos puntajes, pero la situación se va a seguir dando muy parecida a lo que ha ocurrido normalmente. Efectivamente, el azar puede jugar a favor de algunos, pero también puede jugar en contra de otros. Sí, claro. Entonces no es una cosa tan simple, digamos, en un momento determinado. Y también obviamente se va a poner a prueba lo que tiene que ver con este año no hacer ese descuento. Claro, pero le transmitimos al estudiante mayor tranquilidad cuando está haciendo la prueba. Yo creo que eso es importante. Otra novedad que ya se había iniciado los años anteriores es que al interior de la prueba van a haber 5 preguntas de test. Estas pruebas de pilotaje que pruebas se dice. de pilotaje. Preguntas de pilotaje. Preguntas de pilotaje, 5, excepto en la prueba de ciencia. Pero en todas las otras ya universalmente son 75 preguntas base, con 5 más de prueba quedan en 80. Que están como sometidas a evaluación, podríamos decirlo. Sometidas a evaluación, se reparten de acuerdo a los temas y se da el tiempo suficiente para que se respondan, pero esas no son consideradas en la evaluación del puntaje. Rector, uno de un tiempo a esta parte ha escuchado un poco que la PSU como tal,
muchos tuvimos que vivir la variación de la PA, que fue la prueba que uno dio, sigue estando sometida a ciertos procesos de revisión, de cambios, y muchos también se siguen preguntando si eso no es el mejor mecanismo para poder hacer una selección o alguna forma, una evaluación de quiénes pueden entrar o no a las universidades. ¿Usted sigue defendiendo un método como este de selección? A ver, yo creo que lamentablemente aquí se cruzan dos variables. Una, hay que escoger algún mecanismo que permita medir los contenidos que los estudiantes saben al salir de cuarto medio. Más allá de las notas. Más allá de las notas que ellos traen, digamos. Uno podría solamente hacerlo con ranking o solamente hacerlo con pruebas de notas de enseñanza media. Pero hay que medir los contenidos, porque a las universidades les interesa conocer cuáles son las características de esos alumnos, por ejemplo, en matemáticas, si van a estudiar ingeniería, sí, claro, en biología, si van a estudiar medicina, etcétera, en distintas áreas. Eso significa que ese componente se evalúa, y esto se cruza con una variable muy trascendental en Chile, que es el tema de la desigualdad en términos de los niveles escolares que se enseñan o que se imparten en los distintos colegios. O sea, no es lo mismo en un colegio del Barrio Alto, donde han pasado todos los contenidos de muy buena manera, con todos los recursos, el chiquillo ha ido a un buen preuniversitario, ha hecho todo sí, claro, su tarea y ha cumplido con esas metas, a un chiquillo que está en un colegio, una población, digamos, con malos profesores, con muy mal colegio, donde hay mucha ausencia de apoyo, biblioteca, librería, etcétera. Entonces, al final, y que no tienen ninguna posibilidad de ir al preuniversitario, sí, claro, o ganar bien. Entonces, esa situación se va a producir en Chile mientras no se resuelva la desigualdad, no mientras no se cambie la PSU, digamos. O sea, finalmente la PSU sigue siendo una contratación de eso. De eso, lamentablemente. O sea, a nosotros nos gustaría que mejor que esto fuera lo más parejo posible, pero eso es una realidad y no la podemos ver. Y no le podemos echar a la culpa del instrumento, ¿ya?, de que el enfermo tiene temperatura. El enfermo va a seguir con temperatura, digamos. Porque también la pregunta que se hace es eso, porque finalmente siempre cuando se entregan los resultados de la prueba de selección universitaria, y también eso pasaba con la prueba de actitud también, los resultados también reflejan obviamente la diferencia social, la segregación, y además también la capacidad económica que tiene un padre de poder, por ejemplo, pagarle a un preuniversitario si a un hijo le fue mal durante un año o durante el mismo proceso escolar. Entonces, la única forma de nosotros revertir eso es inevitablemente mejorar la calidad de nuestra educación, y pensando que eso toma años para que podamos ver una mayor igualdad en esos resultados. Exactamente, la única solución es mejorar en calidad y mejorar en el apoyo hacia algunos sectores o colegios que están mal, en malas condiciones, cuyos profesores no son precisamente los más adecuados. Buscar cómo subir el nivel de conocimiento y de expertise de cada uno de esos estudiantes. Yo entiendo que una reforma a la educación como la que se está planteando hoy día pretenderá avanzar en esa línea, si no, no tiene sentido, digamos. Pero fíjese que esto es tan sintomático que el año que la PSU, el Ministerio ofreció becas para inscribirse, que costaba 17.000 pesos, 16.000 pesos. Entonces, ofreció becas a todo el que quisiera inscribirse, de una manera de dar equidad, digamos. Entonces, aumentó el número de inscritos automáticamente, pero los que se inscribieron fueron los que no tenían plata. Y por lo tanto aumentó la brecha en cuanto a que la PSU tenía más mal resultado en los colegios más pobres, digamos, que en los colegios más ricos. Entonces, eso muestra, digamos, que hay una correlación directa, digamos, entre lo que es la prueba misma. Si alguien ha dicho, y yo creo que están en lo cierto, que uno podría predecir y decirle a usted qué puntaje va a sacar en la prueba, la PSU, si usted le dice dónde vive, digamos, y por ejemplo el sueldo de la casa o en qué colegio está, digamos. Claro, o sea, y es aún más llamativo, finalmente sorprendente, que se determine por el sueldo y dónde vive, independiente del colegio. Independiente del colegio. Y eso significa que el problema no lo tiene el elemento que mide, sino que es lo que se está midiendo. Y ahí es el problema. Ahora, cuando hacemos la reflexión de lo que se está midiendo y pensando en cómo revertir este tema, y cuando se ha hablado muchísimo respecto al rol que tiene la educación superior, ¿qué pasa con estas posibilidades y qué tanta transformación real se puede tener con, por ejemplo, poder incorporar a aquellas personas que vienen de sus sectores más vulnerables, de que puedan tener algún tipo de becas o de forma de poder atraerlos? Entiendo que algunas universidades están trabajando en eso. Eso efectivamente son cambios que a la larga
pensando que lo otro toma más años, que finalmente son las transformaciones más profundas, que en eso se debe avanzar, pero ¿qué pasa con tal vez estas pequeñas medidas que se están tomando por parte de algunas universidades para poder revertir una situación como esta? Nosotros somos una de las universidades que ha impulsado mucho este tema, de la Universidad de Santiago, ha impulsado mucho este tema de la inclusión y de cómo... Pero yo quisiera hacer una acotación primero, digamos, que puede sonar fuerte, pero que es verdad. Yo no soy convencido de que todos tengan que ir a la universidad, primero que nada. ¿Ya? Yo creo que la universidad es para aquellos que tienen talento. Talento para el estudio, digamos, talento para desarrollarse. Hay talentos que no son exactamente esos, son para otra cosa y sirven. Por eso que en muchos países la formación técnica, la formación de características es muy importante. Y aquí en Chile ha sido muy maltratada la educación técnica, la educación profesional, digamos, a nivel que no sea universitario. Estamos hablando mucho de ese país desarrollado, pero y la valoración social, que sí, es peor, claro. Es peor, digamos, que en cualquier parte del mundo. Pero ahí en esos países hay muchos casos donde esa selección comienza bastante temprano. Exactamente. O sea, ya en la enseñanza media mucha gente sabe quiénes tienen mayores aptitudes para llegar a la educación superior más tradicional, podríamos decirlo, sí. Y aquellos que van a, por ejemplo, terminar siendo técnicos. ¿Debiese nuestro país avanzar tal vez en eso? ¿Debiésemos empezar ya también a esta selección que se produce aquí a lo promedio, en cuarto medio, comenzar antes? Yo estoy convencido que hay que hacerlo antes y sugerir caminos alternativos, pero esos caminos tienen que ser buenos, no pueden ser caminos malos, o sea, no puede ser un centro de formación técnica que es malísimo, que es pésimo, no, digamos, tiene que ser una cosa razonablemente buena, y tampoco tienen que ser definitivos, o sea, que el que pasa por ahí o se va por ahí nunca más va a hacer nada, porque puede el día de mañana él, exactamente de acuerdo a su trabajo, a su desarrollo, puede incluso intentar ir a la universidad, y tienen que haber caminos abiertos para que eso sea expedito. Y eso es posible hacer. En otros países no es posible, pero yo creo que esa oportunidad de nosotros de reinserción universitaria tiene que ser posible. Ese es un punto interesante. Viniendo, digamos, de un centro de formación técnica, de un instituto profesional. Pero yo no quiero obviar la pregunta que me hizo sobre la inclusión, digamos, la ayuda. Efectivamente, nosotros pensamos que en Chile hay que hacer alguna corrección para estos casos en que efectivamente hay talento, pero no hay los recursos necesarios para ir o estar en un colegio, por ejemplo, donde nunca nadie ha ido a la universidad. ¿Cómo es posible que hayan pasado 40, 50 años donde nunca nadie ha ido a la universidad? Entonces, algo tiene que haber ahí, digamos. Entonces, probablemente ahí hay talentos que hay que rescatar, ya que son buenos alumnos, hay que analizarlos, ver, trabajar con ellos y finalmente ver si los podemos incluir en la educación superior. Ese es el esfuerzo que se hace. Y en ese sentido, esto tal vez no debiese ser más una política de Estado más que de la iniciativa propia de cada plantel. Bueno, a ver, le cuento. Nosotros partimos con el propedéutico el año 2006. ¿Ya? El año 2006 iniciamos este proceso y lo mantenemos todavía con los recursos de la Universidad de Santiago de Chile. Nadie nos dio un peso para hacer esto. Sin embargo, al final del gobierno de la presidenta Bachelet se estableció las becas de excelencia académica, que ya fue un primer paso, a lo mejor 5% de los estudiantes de cada colegio subvencionado o municipalizado. Y después, ahora, la presidenta ha establecido este programa que se llama PASE, que no es otra cosa que nuestro propedéutico ampliado hasta el tercer año. Nosotros hacíamos cuarto año y después el apoyo en la universidad. Y ahora va a ser tercero, cuarto y apoyo en la universidad, para los colegios particulares subvencionados y municipalizados. Entonces yo creo que ahí hay una política pública, ya hoy día, después de un esfuerzo grande de una institución, que logró que se transformara en política pública. Ahora, se ha hablado y se ha debatido muchísimo con respecto a la educación en nuestro último tiempo, pero me gustaría concentrarme en la educación superior. Porque cuando también se estableció el debate de avanzar o no en la educación gratuita, y entiendo que usted también fue uno de los que se movilizó durante el año 2011 junto con el estudiantado de su casa de estudios para avanzar en esta línea. Pero las voces también que son críticas, más allá de si todos deben o no ir a una universidad gratuita, dicen que justamente a esos planteles van, dado lo que estamos conversando, aquellos que tienen mayores capacidades y recursos económicos. ¿No se debiese también entonces avanzar una lógica de cómo incorporar a aquellos sectores que se van quedando fuera de este proceso, más que tal vez en la gratuidad de la educación? Yo tengo una visión muy especial. Yo en 2011 no era partidario de la gratuidad total. Yo salí porque había que hacer cambios en la educación, era imprescindible hacerlos, el tema de calidad, en el tema de regulación, en el tema de fiscalización, el lucro, pero no era mi tema la gratuidad, porque yo no estaba convencido de eso. Sin embargo, cuando me tocó analizar la situación
tributaria, de impuestos y la reforma tributaria, antes de la reforma misma, yo me di cuenta que, haciendo un más mínimo análisis, uno se da cuenta que el 1% de los chilenos tiene el 30% de la riqueza. O sea, si yo le aplico a ellos impuestos, lo más probable es que van a pagar mucho más impuestos que si tuvieran 200 hijos en la universidad. Sí, claro. Mucho más impuestos. Entonces, frente a eso, obviamente que nos conviene aplicar impuestos, un cambio de impuesto como se hizo, ¿ya? Y no conviene también de que ellos vayan a la universidad y vayan en forma gratuita. ¿Por qué le vamos a cobrar además, digamos? O sea, que vayan en forma gratuita. Claro, porque en este caso se asume como un derecho en el cual tienen que acceder todos. No puede haber diferencia entre uno y otro. Siempre que paguen los impuestos, porque el problema en Chile es la gran elusión y la gran evasión de impuestos, digamos. Pero más allá del tema de la gratuidad propia de la universidad. El ideal es que en una universidad ojalá haya gente que tiene muchos recursos y gente que no tenga nada. Y que convivan al interior de la universidad. Que convivan la realidad del estudio, las dificultades que tienen todos, en el fondo que se enfrenten a una situación común, porque eso los va a llevar a conocerse. Lo peor que le podría pasar a Chile es que se separara Chile de la cordillera para arriba y los otros para acá, digamos, y nadie se saludara, y nadie se conociera. Y hay que ver la cantidad de chiquillos que te dicen, mira, yo estudié en su universidad, rector, y lo que más me gustó es que tuve la oportunidad de conocer gente que yo no habría tenido ninguna posibilidad de conocerlo de otra manera. Y eso yo creo que es muy positivo para el país. Pero ahí porque cuando se plantea el tema de la gratuidad en la educación superior, la pregunta es, ¿quiénes van a poder acceder a esa gratuidad? Más allá de que si se va a pagar o no a través de los impuestos, que eso también ya era parte de los temas que se discutían en el momento, por ejemplo, que estuvo la reforma tributaria. El tema, volviendo a lo que conversábamos recientemente, cuando la prueba de selección universitaria da cuenta que justamente aquellos que vienen de los sectores más postergados no tienen la posibilidad de ingresar, entonces finalmente se va a educar ahora de forma gratuita tal vez a los mismos sectores que tienen la posibilidad hoy de ingresar. Entonces, ¿cómo se complementa la política de una universidad de gratuidad universal para todos, como un derecho entendido así, con que también se pueda ir incluyendo a esos sectores que hasta este momento no pueden llegar a la universidad? Es que yo creo que el sistema no funciona si efectivamente no hay una elevación del nivel académico, el nivel de calidad de los distintos colegios. O sea, si nosotros no modificamos la actitud de los profesores, que yo creo que son los fundamentales en una sala de clase, digamos, si no mejoramos las condiciones ambientales, yo digo, incluso significa el sueldo de los profesores, ¿ya? Y la exigencia necesaria para evaluación y todo lo que sea necesario, si no dotamos al colegio de los recursos para que se pueda, y no fiscalizamos adecuadamente esa situación, no es posible modificar la calidad en esos colegios. Pero si vamos aumentando las dos cosas, entonces, o sea, vamos aumentando y vamos incluyendo o colocando la gratuidad, la presidenta dijo que hasta el 2000... Hasta el término de su gobierno debiese alcanzar cerca de un 70%. Sí. ¿Usted cree que se va a alcanzar todo esto? Yo creo que debería alcanzarse, porque aquí, primero, yo entiendo que no va a ser obligatorio para todos. Van a haber universidades que puede que no quieran participar de la gratuidad. ¿Ya? Van a haber otras que van a querer participar de la gratuidad y van a haber otras que van a estar obligadas a participar de la gratuidad. ¿Y se debiese comenzar por las estatales? Las estatales van a estar obligadas a participar en la gratuidad, por lo tanto no debería haber problema ahí, porque son del Estado y el Estado dirá lo que corresponde hacer, digamos. Yo creo que siempre se debió haber iniciado por el Estado, todo, por las universidades estatales. Rector, ya que usted toca un tema que tiene que ver con cómo también avanzar en la calidad de la educación de la etapa previa, podríamos decirlo, a llegar a las universidades, ¿qué le ha parecido el debate que hay con respecto a la reforma educacional, particularmente que se concentra en los colegios particulares subvencionados? Hemos visto en este último tiempo que ha estado concentrado el tema ahí, principalmente las reformas educacionales. ¿Usted cree que esta reforma va en la línea correcta? ¿Cuál es su parecer respecto a esto? O sea, yo creo que los tres temas que están planteados en ¿cómo se llama? En las leyes que están hoy día en el Parlamento y que han generado la discusión, que es el lucro, el copago y la selección, son tres temas medulares. El lucro porque permite evitar que las personas tengan ganancias sobrenormales, especialmente con recursos del Estado, cuando están trabajando en un colegio, el sistema educacional. El copago porque en la medida que el copago tiene un defecto muy grande, que es que la sociedad chilena hoy día, hay gente que está dispuesta a pagar más para que mi hijo no se junte con el que viene de la población X, y eso es terrible, socialmente es terrible, o sea,
Entonces yo prefiero pagar un poco más y me voy alejando de estos sectores, digamos. Y en ese sentido yo lo que estoy haciendo es alterando lo que es definitivamente el sentido de la educación, que es compartir, ¿no es cierto?, que es aprender, que es ayudar a vivir el país en el fondo. Por otro lado, en la medida que el copago y el lucro se internalizan en una institución, se pierde la calidad o baja la calidad. Porque para mí es mucho más conveniente ganar unas luquitas más que tener un profesor de apoyo psicopedagógico, por ejemplo. Okay. Entonces yo saco el profesor psicopedagógico y me echo las luquitas al bolsillo. Y el tema de ¿cómo se llama? La selección, bueno, yo creo que no debe haber selección fundamentalmente, porque a un colegio tienen derecho a asistir todos los estudiantes que quieran. No es posible que entren todos. Por tanto, hay que buscar un mecanismo de sorteo o de tómbola o de lo que sea para sortearlo. Pero no una selección, digamos, de plata o de puntaje o de población, etcétera. Ok, rector, le queremos agradecer muchísimo su tiempo acá con CNN Chile, una jornada muy clave para muchos estudiantes que nos están viendo a esta hora pensando que mañana van a rendir la PSU. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, desearles que les vaya muy bien a los estudiantes en la PSU mañana, no olviden sus materiales, digamos, y que tengan pleno éxito. Bueno, perfecto. Vamos a la pausa, ya volvemos.